Sois orientadores, será más complicado. Bueno, gracias a todos por venir. Nos complace celebrar el 30 aniversario ya de nuestra asociación con este acto inaugural que la verdad tenemos mucho cariño, porque nada menos que tenemos la suerte de contar con Alberto Gile, nominado mejor profesor universitario de España. Después lo presentará mi compañera Silvia. También contaremos con ese señor que está por allí de pie, Juan Izuel, que nos presentará un libro muy interesante. Mi compañera Silvia Oria va a ser la maestra de ceremonias que va a presentar este acto, que así la presento yo, y ella dará la palabra y presentará al resto de compañeros y compañeras. Así que muchas gracias, que pasemos buena tarde y adelante Silvia. Gracias, Juan Antonio. Pues empezamos. Juan Antonio Planas, presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, Junta Directiva, ponente de honor, invitados, compañeros, familiares, institución Fernando el Católico de la Diputación Provincial de Zaragoza, gracias de nuevo, gracias a Rafael, amigos todos. Bienvenidos al acto inaugural del curso 2023-24 de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. 30 años cumplidos, 30 años dedicados a nuestra pasión, la orientación. 30 años que esta tarde juntos vamos a celebrar en nuestras bodas de perla. Una tarde en la que vamos a presentaros nuestro nuevo curso que con profesionalidad, entrega, dedicación, ilusión y cariño hemos diseñado para todos vosotros. Como Juan Antonio ha dicho, soy Silvia Oria, vocal de Relaciones Institucionales, y este año en concreto me hace especial ilusión volver a conducir este acto tras un tiempo dedicado a la maternidad. En la grabación tenemos a nuestro compañero Carlos Sue, vocal de Relaciones Institucionales. En recepción hemos tenido a nuestro compañero Fran y Natalia, que son miembros de la Secretaría Técnica. Así que muchísimas gracias. ¿Pasamos? Permitidme, por favor, que comparta con vosotros este mensaje. Lo descubrí durante mi estancia en Ecuador y se convirtió desde ese instante en mi lema de vida. Ojalá sea también el vuestro y exprimamos cada segundo. Pintar la vida antes que ella nos destiña. Además, va por mi amigo. Somos parte de ella por la asociación que somos, ¿no? Pasamos ahora a nuestra gran revista, a nuestra revista Enlace, que es una revista propia de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía y que tengo el placer de presentar a su director, Alfonso Rollo. Cuando quieras nos presentas el nuevo número. Bueno, pues nada, gracias Silvia y muy buenas tardes a todos y a todas. A mí me es muy grato presentaros una nueva revista Enlace, ya es número 33. Como veis, no soy muy hábil con el manejo del autor, pero bueno, veis aquí en portada que traemos a portada unos eventos que hemos llevado a cabo durante este curso anterior, que más que eventos, bueno, pues fueron eventos que nos propusimos a comenzar en la misma inauguración del curso anterior y que, bueno, afortunadamente todos ellos se han visto cumplidos, con lo cual estamos muy contentos. Veis que traemos a portada pues, el primer encuentro de animación sociocultural. Realmente, bueno, en la fotografía pues destacamos al compañero y amigo Antonio Renova, que realmente fue el alma mater de este primer encuentro. Y bueno, a él dedicó pues, todas las energías que le quedaban, ¿no? Y en ese sentido sí que también pues, es un poco un homenaje a su persona, ¿no? Con esto se llegó un poco a la Aragón que se va vaciando y ya os ha anticipado Karina que va a haber un segundo encuentro, probablemente en la primavera del año próximo, que será en Barbastro.
Y bueno, también en portada destacamos otros dos eventos que bueno, pues, nos han dado a conocer a nivel español y a nivel internacional, ¿no? La segunda jornada de la educación aragonesa, en la que contamos de nuevo con la ministra de Educación, Pilar Alegría, que parece sencillito, pero bueno, es un trabajo, ¿no? Organizar todo esto. También, bueno, pues una foto de la clausura del final del 5º Congreso Internacional de Inteligencia Emocional y Bienestar, que de nuevo fue todo un éxito. Bueno. Juan fue, quería recoger el libro que nos lo ha presentado, va a ser que ha traído varios ejemplares, pero os recomiendo que lo leáis, que lo compréis. Valía 29 euros, pero hoy vale 18, bueno, pues mejor. Pero mira, cuando lo leí, yo decía, bueno, pues parecía que es un libro inspirado en su centro Calasancio con varios niños o adolescentes de tercero de eso, pero es una historia interesantísima de un esqueleto que descubren en su colegio que al final indagando, pues parece ser que es de un soldado republicano y van indagando sobre la historia de este soldado, en fin, de Juan, persona brillante. Ha estado 9 años, nada menos, este señor, ya se me olvidó, en Camerún. ¿Y cuántos años en Brooklyn? 5 en Brooklyn. Y ha sido director del ICCE con 2 Cs durante varios años. Sigue siendo de proceso. De hecho, nosotros empezamos los primeros cursos de la Asociación de Psicopedagogía, fueron en el Ministerio de Educación gracias al ICCE, cuando yo era director. ¿Eso de cuántos años hace? Del 97 al 2001, y en ese espacio de tiempo, 2001, fue cuando el Gobierno de Aragón recibe las competencias y empieza a certificar. Yo ya me quedo calor. Los primeros cursos fueron del ICCE, desde el año de director. Bueno, pues Juan siempre ha estado vinculado, es una persona admirable porque tiene tiempo para hacer muchas cosas. Aquí yo le diría más, pero no quiero perder tiempo, de la gran cantidad de altruismo que está haciendo. Y sí que me gustaría que ahora dediques un tiempo para hablarnos del libro, de tu vida. Tienes 12 minutos y medio o 13 minutos. Ya va todo bien. Entonces ya, a partir de ahora, Bueno, lo primero de todo que os quiero decir es... Primero que os quiero decir, ¿se me oye? Sí. Bueno, yo soy un educador. Entonces, este proyecto nace de lo siguiente. Ibercaja y el Gobierno de Aragón tienen un proyecto que quizás conocéis que se llama Aprendiendo a Emprender, que consiste en que los alumnos de quinto y sexto se convierten en una cooperativa. Pero cuando decimos cooperativa no es juegan a ser una cooperativa, no, lo son. Un equipo directivo, unos estatutos que tienen que votar, un capital social, una cuenta de Ibercaja, ellos traen unos proyectos para desarrollar de manualidades y luego los producen, los embalan, les ponen una etiqueta que le da el Gobierno de Aragón con una especie de CIF y los venden en la plaza de los sitios en un gran mercadillo. Este año estábamos 2.100 alumnos de 105 cooperativas el día 3 de junio. Y además de todo esto, evidentemente vienen los padres, lo compran y con los beneficios se da algo a una ONG y luego se marcha pues, a parque de atracciones o se reparten los beneficios. Bueno, esa es la cooperativa. Yo el segundo año que lo hice, les dije, oye, además de hacer manualidades, ¿por qué no hacemos otra cosa? Me dijeron, ¿el qué? Pues yo vi que algunos hacían tiestos de flores y trajeron cosas. Bueno, eso no me motiva mucho. Digo, podríamos hacer un libro de cuentos, hacéis cada uno un cuento, lo ilustráis, lo publicamos y lo vendemos. También educación en un horror. Le digo, pues podemos hacer una película. Bueno, lo de la película, a la misma vez que ellos se subían al vagón, saltaba yo, diciendo, ¿dónde me estoy metiendo? Bueno, pues hicimos una película de 18 minutos que se tituló Lamberto 199. Bueno, cuando yo terminé la película, hicimos 250 copias, lo estuvimos grabando en la Sierra de Júbilo, en el cementerio de Fusíbol, con las familias. Me dije, esto tiene más recorrido, voy a hacer una novela. Yo he escrito 12 libros de texto para las editoriales Santillana y SM.
pero me faltaba una novela. Entonces he escrito esta novela. ¿En qué consiste? 4 alumnos de la ESO, de un colegio escolario de Zaragoza, pues deciden hacer un proyecto, porque el tutor les dice al principio del curso: os tenéis que dividir toda la clase en equipos y decidir hacer un proyecto de investigación de lo que queráis, pero al final de año tenéis que traer unos resultados. Y entonces uno dice: pues nosotros nuevos deportes olímpicos, nosotros la cultura gitana en Zaragoza. Y dicen estos: bueno, nosotros hemos visto que tenemos un esqueleto en el gabinete de ciencias del colegio, vamos a investigar si es hombre, si es mujer, si cuando murió, de quién murió, lo que se pueda saber. Y se van a topar con la guerra civil. Hemos visto el libro y ahora tengo el placer de presentaros a un ingeniero técnico, delineante y jefe de producción, que fruto de una segunda oportunidad y de la casualidad hizo que pudiese replantearse su vida profesional hacia otra vía que le encantaba: la educación y la neuropsicología. Gracias a ello, este muchacho de Alcañiz, con el que comparto quinta, cuenta en su haber con 2 nominaciones a los Goya de la Educación. En su nominación para los premios que se otorgarán el próximo mes de febrero y que comparte candidatura junto a otras 2 profesoras zaragozanas, opta el premio al mejor docente universitario de España, galardón que también nuestra compañera Alejandra Cortés recibió en 2020. Pues bien, Alberto Quílez Robres, maestro de educación primaria, especializado en neuropsicología y educación, doctor en educación, que tras varios años ejerciendo como maestro y colaborando en iniciativas relacionales con la atención a la diversidad y la orientación, y que en la actualidad ejerce como profesor en la Universidad de Zaragoza, desarrollando su labor docente e investigadora en torno al estudio de las variables que influyen en el rendimiento académico, la evaluación y el desarrollo del talento y las altas capacidades, es nuestro ponente de honor en este acto inaugural del curso 2023-24. Escuchemos por favor con atención su conferencia sobre el desarrollo del talento y personalización del aprendizaje y recibámoslo con un afectuoso aplauso. Alberto. ¿Me escucháis bien? Sí. Vale. Nada, pues bienvenidos, bienvenidas y muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Gracias a la asociación, desde luego, por la invitación, por este acto y por la oportunidad de poder hablar de un tema que a mí siempre me emociona, que es las altas capacidades, el talento y la personalización del aprendizaje. Suelo ser una persona que no me gusta lo estructurado. De hecho, pues cuando me preguntan de qué quiero hablar, pues suelo decir palabras un poco al aire, y hoy es un batiburrillo, como decía antes, daría para 3 conferencias diferentes, pero bueno, vamos a tratar de enlazar la alta capacidad, el talento y la personalización del aprendizaje, que desde luego tampoco tienen por qué ir unidas las 3, se pueden separar, podríamos hablarlo desde diferentes enfoques. Y hoy, de manera breve, sí que lo voy a tratar de hablar desde lo que es el error, y lo que es el error de un maestro a lo largo de 10 años trabajando esto. Hablaré de lo que es la alta capacidad desde la perspectiva de los errores que cometí como maestro, de la personalización del aprendizaje desde los errores que cometí como maestro, y del talento también desde los errores que cometí como maestro. Entonces, pues bueno, es otra de las perspectivas que creo que también dentro de la labor docente también conviene, pues eso, precisamente saber reconocer cuando nos equivocamos para saber empezar de nuevo y bueno, a intentar hacer las cosas mejor. El primero de los errores que se puede cometer alrededor de lo que es el talento, la personalización del aprendizaje y las altas capacidades es el error conceptual. Es empezar con un error del entendimiento de lo que estamos hablando. Y precisamente con las altas capacidades esto ocurre mucho. Pues bueno, yo me voy a referir al término altas capacidad, pero seguro que el que más nos suena es el de superdotación, superdotados, ¿no? Claro, ya empezamos ahí con el primer error conceptual, y es un error muy español, y es que traducimos mal. Directamente la bibliografía científica nos hablaba del término gifted, que el término gifted lo que nos habla es de dotación, de dotados.
fuimos nosotros los que no nos conformamos con esta traducción y dijimos, vamos a hablar de superdotados, vamos a ser más superlativos que nadie. Y claro, y eso nos llevó irremediablemente a tratar de medirlo, de cuantificarlo, de meter en escena el famoso CI, que viene muy bien, evaluarlo, conocerlo, pero desde luego que no es lo único. Claro, toda esta mala conceptualización también nos hace pensar en una alta capacidad puramente innata, que evidentemente no necesita de ningún proceso de aprendizaje, y que nos lleva a afirmaciones de que se es o no se es. Y si se es, pues entonces ya para qué más, no vas a necesitar una intervención, no vas a necesitar un proceso de aprendizaje, no necesitas ayuda, no necesitas ningún tipo de atención, porque lo es. Y ya está. Es otro de los grandes errores cuando hablamos de la alta capacidad, y es que precisamente tenemos que empezar a separar términos como los que aparecen en la pantalla. La capacidad es una cosa, pero principalmente lo que es una potencialidad. Y sin ayuda, sin proceso de aprendizaje, no va a haber un desarrollo. Lo más inmediato y unido a la capacidad serían las habilidades, que es el segundo paso. Y el tercero serían las competencias. Fijaros, los que tenéis mucho vínculo con la educación, ahora que tanto nos hablan del desarrollo de competencias, de la evaluación de competencias, fijaos qué ambicioso es el currículum. O sea, vamos a intentar que los niños crezcan antes del tiempo, vamos a pedirles ya competencia antes de habernos saltado la propia capacidad de cada uno y el desarrollo de las habilidades. Ya les pedimos al subir al tercer nivel A, ¿cómo de competente eres? Bueno, quizás en una educación secundaria, en una adolescencia, pues sí que podemos empezar a hablar de competencias realmente evaluables y realmente visibles, pero antes realmente lo que vamos a hablar son potencialidades, pequeños destellos que los tenemos que percibir como fortalezas y empezar a crecer a partir de ellos. Y de ahí sí que podríamos pasar incluso al último escalón, que sería el del talento. Pero todo este camino lo tenemos que comprender irremediablemente desde el punto de vista del aprendizaje. Es una evolución a lo largo de toda la vida. Vamos a pasar de la competencia de la habilidad de la habilidad, a la competencia del talento, partiendo de una potencialidad que es una capacidad que sí que podemos decir que es ciertamente innata, pero también es potencialmente transformable y desarrollable. De hecho, la capacidad que no se cultiva nunca se va a transformar en una habilidad, nunca va a pasar a ser una competencia y jamás llegará a ser un talento. Entonces no tenemos que olvidarnos de términos como aprendizaje, aptitud y también una muy importante que es la actitud, que es la que sobre todo vamos a compartir. La actitud del estudiante, la actitud del maestro, la actitud de la familia. Y esa actitud para mí es la base de cualquier paradigma educativo. Y sobre todo si vamos a hablar de desarrollo del talento y de personalización del aprendizaje, la actitud sin duda es la estrella de todo. Sí. Hablaba del error conceptual, claro, pensar en esa superdotación. Una persona de 2 metros se salta, de 1,99 no, porque el estándar de 2 metros sí que salta, pero 1,99 no. Con el CI es lo que nos pasaba, 135 sí, 134 no. Claro, sería todo muy sesgado. Y teníamos ese error conceptual, pero claro, también teníamos un error en la identificación, un error en la evaluación, que estaba muy unida a un talento, una alta capacidad, va de la mano de un alto rendimiento, y va también únicamente de una evaluación a través del test o del cuestionario estandarizado. En el desarrollo del talento, en alta capacidad, a lo largo de los años se han ido incluso introduciendo modelos propios de evaluación. Tenemos uno que se llama el Talent Search, y otro que se llamaría también el de puertas giratorias. Y lo que hace precisamente es involucrar a todos los agentes educativos. Y vamos un poco por nominaciones. ¿Quién puede empezar a ver esos destellos de talento, esos destellos de capacidad? Pues puede ser el maestro, puede ser la familia, y puede ser incluso una demanda insistente por parte del niño o de la niña. Lo importante es quién da el primer paso, y una vez que se da el primer paso, en vez de rechazarlo taxativamente por parte de todos, y acompañando el proceso. Entonces, en esa puerta giratoria sobre todo es como una evaluación o una identificación mucho más larga y mucho más acompañada, donde importa la opinión de la familia, la opinión del estudiante y la opinión de los profesores, porque evidentemente nosotros en los diferentes ambientes somos muchas veces diferentes personas y quizás el comportamiento que tenemos hoy en esta sala no es exactamente el mismo que el que tenemos en casa, ni con nuestros amigos, ni a lo mejor en nuestro trabajo. Con los niños no tienen por qué ser diferentes, vamos. De hecho, pues los que os dediquéis a estar en un colegio o en un instituto, pues evidentemente sí que es muy común el hablar o el compartir opiniones con las familias y ver que
cuenta no solo una opinión del docente o una opinión del orientador, sino también empezar a compartirlo con el resto de la comunidad educativa. Luego también en la intervención. Era como una intervención muy especializada, que es lo que hacen los entrenamientos cognitivos, para que lo que vemos que es mejor que sea técnicamente mejor. Pero claro, ahí es donde entran otra de las palabras que hablábamos antes, competencia. La inteligencia, si la tratamos de medir únicamente con números, pues sí que la vamos a cuantificar, le vamos a poner una cantidad. Pero tampoco podemos decir que esa inteligencia esté demostrando ser altamente adaptativa ni altamente funcional. Y se trata también sobre todo de realmente qué oportunidad estamos dando a que esa capacidad de verdad se convierta en la habilidad, de la habilidad en la competencia y de la competencia en el talento. Entonces la intervención ahora es una intervención mucho más holística, mucho más abierta, donde no te estás centrando solo en cómo intervenir con una persona, sino también cómo la intervención con esa persona puede mejorar también el proceso de enseñanza y aprendizaje de todos los que tienen alrededor, porque al final, pues bueno, como especie humana compartimos muchísimas cosas en lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje que podemos tomarlo como común y que nos puede ayudar también a mejorar a todos desde lo que es el enfoque individual. Y por último, pues eso, precisamente el enfoque educativo. Muchas veces cuando hablo de altas capacidades siempre aparece en algún momento la palabra del alumno medio y de que la educación está siempre hecha para el alumno medio. Y claro, yo estoy totalmente en contra de eso, primero porque no entiendo lo del alumno medio, no lo entiendo. Pero en caso de existir un patrón que posiblemente nos situase a un grupo de población en ese grupo de alumnos medios, pues yo lo que tengo claro es que entonces ese alumno medio es el alumno que menos feedback educativo ha recibido en la historia de la educación. Porque tengo muy claro que en los extremos posiblemente sí que hayamos dedicado esfuerzo a explicar el porqué o a explicar el cómo mejor aprender. En ese punto medio creo que es el alumno que menos feedback ha recibido en la educación, eso seguro. Pero bueno, en cualquier caso ya digamos que el error es pensar precisamente en ese alumno medio y no pensar en una diversidad mucho mayor de lo que al principio pensábamos, en no pensar que la diferenciación o la individualización es un punto de partida positivo, sobre todo para que seamos conscientes de esa diversidad real que tenemos a nuestro alrededor, para que seamos capaces de admitir que no somos todos iguales, o sea, somos todos diferentes y que es un poco el patrón a seguir, partir de la diferencia, como riqueza y no como algo que habitualmente suele dar miedo o suele crear por cierta resistencia. Y claro, cuando vamos avanzando, volvemos a todos los errores. Claro, si arrastrábamos el error de una inteligencia única, si arrastrábamos el error de el ser o no ser inteligente, pues irremediablemente también veíamos a la persona como una única dimensión. La educación la reducíamos a un único hecho educativo. Claro, luego te vas dando cuenta que si realmente estás hablando de niños, de niñas, donde está todo por hacer, está todo por desarrollarse, te das cuenta que no solo estamos hablando de ese aspecto cognitivo, intelectual, que muchas veces ha tenido mucho peso, sobre todo porque venía unido de las notas, porque era de lo que se habla, ¿no? Al salir del colegio, en el bar, en el parque, de las notas. Entonces al final, pues uno era bueno o malo en función de las notas, por lo tanto todo se reducía a lo cognitivo y a lo intelectual. Nos hemos olvidado del desarrollo del pensamiento crítico, del desarrollo de la creatividad y la necesidad precisamente de esa creatividad en los niños y en las niñas, de los apartados motivacionales, socioemocionales, incluso cuando hablamos de los primeros años, la importancia de ese desarrollo sensorial-motriz. En las diferentes teorías del aprendizaje a lo largo de la vida ocurre una cosa muy bonita desde lo que es la infancia hasta que nos convertimos en adultos, y es que las variables que influyen en nuestra forma de aprender hacen un contrabalanceo completo. O sea, un adulto no aprende de ninguna manera ni de forma parecida a cómo aprende un niño. En los niños, cuando son muy pequeños, sí que es verdad que es muy importante todo aquello que es más genético, sí que parten de aspectos pues, más cognitivos, porque al fin y al cabo digamos que son un poco las variables que se ligan a lo que es la supervivencia. Pero todos los estudios nos hablan realmente que sin el aspecto social y sin el aspecto emocional, esa parte cognitiva nunca terminaría de explotar, nunca se llegaría a ser realmente ni adaptativa ni funcional. Y cuando entramos después en la adolescencia, todavía
se acentúa más esa parte social y esa parte emocional. O sea, muchas veces pues esa parte cognitiva, esa parte intelectual depende en gran medida de cómo te sientes, de lo bien que te sientes. Y viene muy marcado en la adolescencia por la parte social y por la parte emocional. Y siempre hablamos demasiado de la motivación. A mí me encanta la motivación porque es una variable súper extraña. Para mí es la más extraña de todas. La queremos meter desde la infancia, pero realmente en lo que son los procesos de autorregulación, hasta quinto de primaria más o menos, podríamos decir que no somos capaces ni siquiera de intentar comprender algún proceso motivacional. Entonces, claro, pasamos un poco el enfoque, es otro de los errores en el aula, de buscar esa motivación como hecho. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos? Conseguimos o procesos de frustración o procesos de euforia. Pero no estamos de verdad educando al niño en una educación basada en el desarrollo motivacional, que lo que aspira es ser capaz de autorregular tus motivos. Eso lo hacemos los adultos. ¿Por qué estamos aquí? Yo tengo un motivo para estar hoy aquí. Me basta esa motivación. Pero cuando tratamos de hacer los procesos motivacionales tan artificiales, llenamos la vida de los niños de motivaciones extrínsecas. Y eso corta la motivación intrínseca, corta la creatividad y corta la capacidad de pensamiento crítico. Solo la motivación intrínseca es la que va a seguir potenciando esas tres, pero la extrínseca no. Entonces es un enfoque totalmente erróneo que en las aulas lo cometemos, pero bueno, de manera muy intensa muchas veces. Entonces sí que nos damos cuenta cómo en la infancia pues hay una serie de variables que son más importantes, en la adolescencia otras, cuando somos más jóvenes, los primeros años de universidad, ahí sí que ya la motivación empieza a despuntar, y cuando ya somos adultos del todo es cuando de verdad tiene más importancia. Pero entre medio, entre cómo pasamos de esa supervivencia cognitiva e intelectual hasta esos procesos de motivación, siempre lo social y lo emocional. Siempre. Es lo único que no se mueve. Está presente en la infancia, está presente en la adolescencia también, de adultos también. Modulan todo, lo median, lo moderan. Sin esas variables, sin la educación de esas variables, nunca llegamos a tener, pues, a cumplir ese proceso de capacidad, habilidad, competencia y finalmente talento. Y además la atención de estas variables no es caprichosa, o sea, dependen de hechos muy importantes. Que una persona caiga en la frustración o en el pesimismo o que caiga en un poder transformador inmenso. Y ahí la importancia del aspecto crítico y de la creatividad, del éxito del fracaso escolar, de ejercer un liderazgo o de acabar incluso en una situación de bullying. Depende mucho de que realmente eduquemos de manera integral y no solo nos centremos en ese rendimiento académico, en esa nota, sino que veamos que la persona pues, es algo más y que evidentemente todas esta serie de variables importan y, como digo, pues a la larga mucho más. Pero entonces, ¿en qué consiste el desarrollo del talento y en esta personalización? Al final lo tenemos que entender como un enfoque educativo, como un paradigma que va a transformar la manera en la que entendemos la educación. Y es que ya no lo podemos ver como unos objetivos a cumplir, como un currículum, como un libro de texto, como algo que tiene que empezar y que tiene que terminar al final del curso, sí o sí. No es eso. Es un proceso de descubrimiento, es un proceso de mejora. El aprendizaje necesariamente tiene que ser un proceso de mejora. No puede ser únicamente el cumplimiento de un currículum estricto de algo totalmente estructurado. Y realmente se sustenta en tres principios. La individualización, diferenciación y personalización. La flexibilidad, porque sí que tenemos que tener en cuenta que tenemos que empezar a desterrar aquello de para todos café. Pues bueno, quizás no, o quizás en todos los momentos no es posible realizar semejantes generalizaciones. Sí que tenemos que ser un poco flexibles, tener un plan B, tener un plan C, incluso a veces pues directamente no tener ningún plan. Y ir viendo lo que va sucediendo, dejándonos guiar, ser un poco más libres. Y sobre todo tenemos dos opciones: seguir enseñando en la riña, en el castigo, en lo que deberías hacer, o empezarnos a fijar que si empezamos a potenciar las fortalezas de manera más natural, sí que se van creando ya de manera natural las normas que van a regir todo el proceso de enseñanza y aprendizaje sin necesidad de ser muy estrictos o muy inflexibles. Además, esa individualización, esa flexibilización y esas fortalezas lo tenemos que ver realmente como un todo, está totalmente unido. En el
momento que nos vamos al primer punto, individualización, personalización, diferenciación, voy a diferenciar a las personas y voy a ser consciente de que necesito ser flexible para comprenderlos. Y soy consciente de que son parecidos pero no son iguales. Esto lo podemos enfocar desde muchos puntos de vista, esta diferenciación, desde la antropología, desde la psicología, incluso desde la teología se ha hablado también mucho de dimensiones humanas, que también vendrían en gran parte a hablarnos de esa faceta importante de individualismo, del individuo como aspecto único, como el aspecto de unicidad, que es realmente importante para comprender cómo desarrollamos el talento. No podemos desarrollar el talento con las medidas que tomaríamos para el de al lado. Le van a funcionar al de al lado, pero no tiene por qué funcionarme a mí, ni tampoco al que tengo al otro lado. Podemos tener un plan bastante general, pero tenemos que ser flexibles y adaptativos, porque evidentemente siempre va a haber pequeñas diferencias. Y lo más importante de este enfoque, sobre todo, es el fomento de la autoestima. Para mí, el punto crucial, antes cuando se hablaba del aprendizaje a lo largo de la vida y que había variables muy diferentes, fijaos, una de las razones por las que la motivación no es consciente, por decirlo de alguna manera, hasta quinto o sexto de primaria, precisamente, es porque la autoestima la ensombrece, la anula. En los primeros años de vida, todo el aspecto más volitivo viene marcado más por la autoestima y el autoconcepto que por la propia motivación. O sea, cuando intentas hacer incluso modelos de ecuaciones que expliquen un poco cómo aprende una persona, temas más científicos, la autoestima anula completamente la motivación en los primeros años de vida. Y es porque sí o sí la necesidad otra vez de esos aspectos sociales y emocionales, el bienestar, vamos a partir siempre del bienestar. Entonces, esa personalización del aprendizaje, el primer objetivo que tiene es ese, conseguir ese bienestar de la persona. ¿Por qué? Porque ese bienestar de la persona es lo que va a hacer promover intrínsecamente sus propias fortalezas, con lo cual nos lleva otra vez a centrarnos en el individuo, en sus características y en que él sea capaz de un poco enfocar su propio camino de desarrollo. Esas fortalezas y esa autoestima es todo introspectivo, por lo tanto también motivacional, y motivación por de la buena que hablábamos, de la intrínseca. Y sobre todo un proceso en el que evidentemente va a haber aciertos y va a haber errores, porque tenemos que educar en el éxito, pero tenemos que también educar en el fracaso, tenemos que acostumbrar en esta vida a todo, pero sobre todo afrontarlo de manera positiva. Incluso a mí el fracaso pues me gusta mucho, siempre digo que he llegado a donde he llegado pues acumulando errores y fracasos, me encanta, cuanto más me equivoco mejor, hay veces que hasta mejor. A ver, sí, es por ver, bueno, sorpresa, a ver por dónde puede salir. Y el fracaso pues creo que no, es algo que no hay que tener miedo. De hecho, en la evaluación de la motivación, y eso sí que lo tenemos que tener en cuenta, para los niños a día de hoy les impacta más los tipos de motivación, el miedo al fracaso, que la motivación intrínseca o extrínseca. Incluso dentro del aspecto educativo concreto, desde luego que lo que más les impacta es el miedo al fracaso, lo segundo es la motivación por el resultado y lo último es la motivación por el aprendizaje. Debería ser completamente al revés, pero la realidad es esa. Tengo miedo, si no tengo miedo es porque voy a conseguir algo que socialmente está aceptado y lo último que me interesa es lo que yo percibo que realmente es bueno para mí. Pero es bastante llamativo. ¿Cómo alcanzarlo? Claro, desde el punto de vista didáctico, programando. Y programando para todos, no solo para unos pocos. Hoy en día, pues bueno, podemos hablar de itinerarios personalizados, de trayectorias de aprendizaje personalizadas, de actividades niveladas, de enriquecimientos para toda la escuela. Podríamos hablar metodológicamente hasta el infinito. O sea, eso quiere decir que herramientas hay. Y que únicamente la función del maestro no es ahogarse en el aprendizaje de todas esas metodologías para mañana ponerlas en marcha todas, pero sí que existe cierta necesidad de conocerlas y luego tú elegirlas. Si hablamos de personalización del aprendizaje, también vamos a personalizar el estilo de enseñanza. Cada uno tenemos nuestras fortalezas, evidentemente. No podemos pretender dar las clases como integral. Cada uno somos lo que somos. Entonces, bueno, pues esas programaciones, esas trayectorias y esas metodologías son un primer paso. Pero otro de los aspectos cruciales es la evaluación. Si evaluásemos bien, seguramente la mayoría de las intervenciones que hacemos no serían necesarias. Porque un proceso de evaluación realmente formativo y continuo ya contempla
todo el proceso de mejora. De hecho, se basa en eso. No se basa en detectar los problemas para hacerlos más fuertes, sino simplemente para ir añadiendo el camino y poder mejorar. Es un proceso de evaluación de mejora y por lo tanto hay que ser muy respetuosos con la situación educativa de cada uno para sobre todo pues, procurar esos caminos de mejora personalizados, respetando los ritmos, respetando los estilos, bueno, teniendo mucho respeto por lo que somos cada uno. Y ya para terminar, me gusta hablar, pero me gusta también enseñar cosas y hoy, aunque quieras, he traído material muy retro, o sea, yo creo que son los dos materiales que hice. Hay uno que incluso no es ni yo no era ni maestro, estos fueron mis primeras prácticas de magisterio. Me habían hablado entonces de la necesidad del gran debate de cambiar los libros o de no ser libros. Y me acuerdo que cuando llevaba ahí un mes que me dejaron hacer una proclamación, pues claro, no hice libros, entonces hice un PowerPoint inmenso. Y ya cuando mi directora me dijo, no vas a acabar nunca. Claro, no iba a acabar nunca porque realmente había un montón de opciones. Claro, yo cogí un poco esa idea de la personalización del aprendizaje. Digo, no sé qué niños tengo en el aula, no sé lo que les gusta, no sé cómo van a aprender. Y claro, yo necesito dar el tema 3 de sociales, que era los paisajes. Entonces, bueno, diapositiva tras diapositiva. Sí. Vete, creo, en canal 39. Son todo diapositivas de cómo montar. No hicimos el libro, hicimos las diapositivas y había actividades pues más sencillas, pero lo que sí que íbamos poniendo es que si estábamos dando tipos de mapas, pues quien quisiera podía centrarse en el mapa temático que quisiera, buscar un contenido de otra asignatura, unirlo y empezar a personalizar el reto. Eran niños de 8 años. Yo me acuerdo que bueno, pues uno se centró en el mapa temático de las carreteras, porque en matemáticas estábamos con la escala, entonces empezó a hacer rutas de turismo. Me voy a ir por el norte, me voy a salir de Zaragoza y voy a parar en Bilbao, en Santander y voy a hacer tiralíneas y voy a calcular los kilómetros. Pero además luego venía el compañero y decía, hombre, pues en matemáticas que estamos dando esto podríamos fingir que al llegar a Oviedo vamos a entrar en uno de los colegios que hay, buscaban en internet, que colegios había, decían uno, entraban y les vamos a explicar el tema 4. Claro, al final te das cuenta que tú lo único que tienes que hacer como maestro es un poco bombardear ideas, pero no necesitas llevar tú el material totalmente preparado. Ellos son capaces, cuando realmente se emocionan y se motivan por lo que están haciendo y comprenden que realmente les estás dando una oportunidad de hacer la educación a su manera, sí que son mucho más capaces de lo que podamos pensar. Y bueno, esto ya pues de las manos, vamos ya a coger y con Google Earth hacer el mismo seguimiento que estábamos haciendo en el mapa de carreteras. Incluso pues ya tirábamos de la escala y cuando vimos un mapa sobre las cordilleras de toda España, hicieron sobre ese mapa que se imprimió en 2D, lo montaron en 3 dimensiones, con arcilla. Cada cordillera lo empezaron a levantar también con escala. ¿Quién lo iba haciendo? Pues evidentemente que ahí sí que ya empiezas a ver cómo todos pueden participar de lo mismo, pero cada uno a su ritmo. Había niños que evidentemente pues, se sentían más cómodos en esa primera parte inicial, donde todo estaba más estructurado, pero había otros que se sentían más cómodos cuando se les dejaba pasar de esa estructuración a algo más creativo. La cuestión es que todos podían disfrutar de esa parte que más les gustaba. Bueno, y el otro, si quieres familiar el otro, y ya con... Y el otro es el primer material que hicimos con niños de altas capacidades. Lo que habéis visto es una aula de primaria normal, 28 alumnos, ni alta capacidad ni sin alta capacidad. O sea, simplemente cada uno, ahí lo que aprendíamos eran ritmos diferentes de trabajo e inquietudes. En el segundo sí que es un... ¿No está bien? Sí. Bueno, si no está bajo también abierto, creo. Este es el primer proyecto que hicimos con niños de altas capacidades, un libro de mates. Un libro de mates que tiene 3 niveles. El primero es muy básico, es como lo que tendría cualquier librillo de operaciones. Cuadernillo rubio lo podría tener perfectamente. Y es porque los niños, que eran niños de 8 y 9 años, decidieron
decidieron hacer un libro para que los más pequeños del colegio consiguiesen aprender a sumar y a restar. Estamos viendo ya también que cuando también te metes en este mundillo de la personalización del aprendizaje, lo que genera ya no solo es un beneficio para la persona que está en ese momento trabajando, sino también para toda la comunidad educativa. Eso fue el primer nivel. Si luego pasas al segundo nivel, es lo que ellos llamaron un libro de niños para niños. Y eso sí que se está centrando más en alta capacidad. Ahí empieza. Ellos lo que habían hecho un día fue encontrar en internet una actividad en la que tenías que hacer operaciones matemáticas, pero no había números, eran todo letras. Entonces dijeron, vale, nosotros vamos a hacer lo mismo. Inventaron un código en el que, bueno, pues había diferentes letras, diferentes signos, y ellos te decían, la A vale 1, la E vale 2, y a partir de ahí tienes esta primera ficha. Si tú logras, la anterior, si tú logras descifrar esto con lo que te acabo de decir, que la E es un 2 y la X es un 0, vas a poder hacer el resto del cuaderno. El resto del cuaderno son todas las matemáticas que se ven desde tercero de primaria hasta sexto de primaria, totalmente codificados, con una primera parte que está centrada en actividades y una segunda parte que está centrada en problemas. Simplemente la tarea es primero ser suficientemente creativo para descifrar y después ser suficientemente hábil para seguir operando en un sistema alfanumérico que no es el tuyo. Claro, como digo, estos son niños de 8 y 9 años. Tú realmente aquí, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Ayudarles a manejar el InDesign, que es lo único que no sabían hacer. Pero claro, lo demás sí que es un... Y la tercera parte son ya matemáticas normales, pero como ellos las pensaban que debería ser. Y ellos, pues hay cosas, pues hay retos muy diferentes. O sea, digamos que todo el contenido que ellos veían en clase creían que lo ideal sería que apareciese de manera transversal en el aula, pero no siendo los protagonistas del día a día. Para ellos pensaban que una multiplicación, un trabajo con potencias, no podía ser el protagonista del aula, tenía que ser otra cosa. Tenía que ser un cuento donde apareciesen después las potencias, tenía que ser un vídeo donde apareciesen las potencias, pero no podía ser el tema central directamente el contenido matemático. Tenía que estar metido en algún sitio. Entonces ellos pues iban liando un poco las cosas. Iban eligiendo en internet retos, pero sobre todo empezaron a hacer una cosa muy chula, y es que empezaron a trabajar problemas de matemáticas que ellos hacían. En vez de 4 líneas, pues solía tener una página entera, porque así pues no valía. Y luego los datos no estaban la información suficiente para que tú te fueses a internet, investigases, sacases esos datos y después, si comprendías bien todo el texto de una página, empezases a operar. A ellos realmente lo que les gustaba era empezar y nunca acabar. Y fue un poco por las cosas que te vas dando cuenta cuando quieres hacer esto de personalizar el aprendizaje, que ellos lo que quieren es que la historia empiece pero que nunca acabe. Y es un poco también a lo que tenemos que aspirar si realmente buscamos pues un aprendizaje a lo largo de la vida, pues darle ese sentido para que una vez que empecemos nunca